¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Descubierto, les saluda Endrina Yepes. Hoy vamos a tener aquí con nosotros a Andreina Tarazón Bolívar. Ella es ministra de Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, abogado, político, desde muy joven ha incursionado en la política y destaca como la ministra más joven que tiene el Ejecutivo Nacional. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Endrina. Muchísimas gracias por la invitación. Háblanos un poco acerca de esa aproximación que tuviste para engrosar las filas del chavismo. ¿Cuál fue la motivación principal? Mira, Endrina, como hija de una familia venezolana luchadora de la década de los 80, de los 90, pues evidentemente fue para nosotros y nosotras siendo muy niñas y niños imposible involucrarnos en todo lo que significó el huracán del comandante Hugo Chávez, incluso cuando sale de la cárcel. En mi pueblo, en Maracay, estaba Aragua, en Palo Negro, de donde es mi familia, fue imposible que ese pueblo formara parte de todo ese vendaval de cosas y de procesos sociales y políticos que fue atravesando nuestro país, no solamente desde que el presidente Chávez salió de la cárcel, sino incluso en víspera de las elecciones del 98. Y bueno, mi familia siempre una familia combativa, viene de las filas de la izquierda, muy comprometida con los valores del humanismo, de la solidaridad, del cambio social en nuestro país. Bueno, desde muy pequeña realmente pude ver de cerca, ¿no?, a la revolución bolivariana desde mi propio núcleo familiar. Pero luego, siendo ya una adolescente, ya transitando hacia la adultez, tuve la oportunidad de decidir por mi propia cuenta, seguir el camino de la revolución, incluso atreviéndome a hacer más cosas y de manera más activa en el núcleo de mi familia, porque bueno, fue una decisión de vida que fue atravesada por distintas circunstancias, principalmente por el amor y toda la propuesta social que venía levantando el comandante Hugo Chávez, sobre todo dirigido a la juventud. Y creo que bueno, formé parte de esa niñez, de esa infancia, esa adolescencia, que bueno, fue forjada, ¿no?, en el marco de la Revolución Bolivariana, y que luego, ya siendo adultos, decidimos dedicar nuestra vida a la Revolución Bolivariana. Hablando un poco acerca de esa vida familiar, sabemos que vienes de un hogar de padres divorciados, eres la hermana del medio, lo que supone una posición un poco incómoda porque no eres la menor, no eres la mayor y tienes mucha responsabilidad. ¿Cómo es esa dinámica dentro del hogar con tu mamá? Mira, yo creo que igual la familia venezolana es muy caracterizada siempre por la protección de los hijos, de las hijas. Creo que bueno, no me puedo quejar de mi vida familiar, de mi infancia. Realmente crecí con dos padres muy amorosos, un padre y una madre, y además con dos hermanas hermosas, una hermosa niña pequeña de 7 años y una hermana mayor, de manera que bueno, nuestra dinámica familiar es como la de cualquier familia, con diferencias, con problemas, pero sobre todo muy entrelazada por el amor, por la solidaridad y bueno, por un compromiso de que lo que promulgamos en la calle, que es la transformación social, la solidaridad, también se traduzca en los hechos concretos en el seno de nuestra familia. En esos sueños infantiles, cuando vivías en Maracay, ¿pensabas en algún momento que podías llegar a ser ministra? En absoluto, para nada. Nunca fue una visión ni de niña, ni de adolescente, ni cercana, ni siquiera, ni hasta hace un año pensaba yo estar en esta responsabilidad. Sin embargo, siempre aposté a que nuestro tránsito, mi tránsito, una vez que decidí seguir los caminos de la revolución, fuesen un tránsito que dejara algo que aportar a mi país desde cualquier escenario. Por eso siempre desde muy joven me vinculé a la lucha estudiantil, a la lucha por la alfabetización de nuestro país. Yo recuerdo, siendo muy joven, acompañé a mi madre a ese llamado que hizo nuestro presidente Hugo Chávez a alfabetizar a nuestro pueblo. Estuvimos allí. Igualmente en la universidad, en las luchas estudiantiles, en los consejos comunales, de manera que siempre supe, una vez ya siendo adulta, adolescente, que iba a dedicar parte de mi vida al bien colectivo, a la colectividad, al ayudar a los demás, a la organización, pero nunca me imaginé que me tocaría estar en esta ardua responsabilidad difícil, pero además gratificante en el marco de un proceso de transformación social como lo es ser ministra, que es una responsabilidad inmensa frente a nuestro país. Siempre hay un punto de quiebre para que existan determinaciones acerca de cuál es nuestra verdadera vocación. ¿Cuál pudieras decir tú que fue ese punto de quiebre que te hizo a ti incursionar dentro de la política? Mira, yo pudiera decirte que
te puedo hablar de 3 puntos de quiebre en mi vida, ¿no? El primero fue en vísperas, en el marco de los escenarios del golpe de Estado del año 2002. Yo apenas era una adolescente de 13, 14 años y realmente para nosotros haber visto en 48 horas represión en la calle, ese temor por manifestarnos, ver el silencio de algunos medios de comunicación, ver la tragedia allí en Maracay, la gente perseguida, la represión y ver a un presidente electo depuesto, evidentemente que para mí fue un elemento importantísimo de definición política apenas siendo una adolescente. Luego ya a los 17 años hubo un evento muy importante para mí, que fue haber participado en el Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes que se realizó aquí en Caracas, ¿no? Acá en Venezuela, donde participaron más de 17.000 jóvenes de distintas partes del mundo. Y haber conocido a tantos jóvenes de tantas partes del mundo, donde la mayoría de los testimonios eran de represión, de silencio, de tortura, de sacrificio, de negación del futuro, haber conocido de cerca a esos jóvenes de distintas partes del mundo fue otro momento de quiebre y que incluso fue unos meses antes de entrar a la universidad. De hecho, haber tenido una postura tan beligerante en mi vida universitaria, uno de los elementos que lo marcó fue precisamente el tomar conciencia de la importancia de que los jóvenes de Venezuela, que teníamos oportunidad de expresarnos, que teníamos un futuro por delante, que teníamos a un gobierno que nos apoyara, era necesario hacer todo lo que teníamos que hacer si teníamos la libertad de hacerlo. Porque otros jóvenes en otras partes del mundo que no tenían la libertad, que tenían que soportar represiones y torturas, lo hacían. Yo decía, ¿por qué yo no en un país libre puedo expresar mis opiniones y luchar por lo que creo? Y un tercer elemento, evidentemente, fue la lamentable muerte del presidente Hugo Chávez, que bueno, fue una situación absolutamente devastadora para todos, para mí en lo particular, y creo que es otro momento de ratificación del compromiso de la juventud que crecimos con el comandante Hugo Chávez de continuar su legado. Son como 3 episodios que recuerdo claramente en mi vida política. Bueno, precisamente acerca de ese tercer episodio, tu relación con el presidente Hugo Chávez, yo quisiera que profundizáramos un poco más en la próxima parte. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos al descubierto con Andreina Tarazón Bolívar, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Continuamos al descubierto con Andreina Tarazón, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Hablamos en la parte anterior acerca de los puntos de quiebre que te impulsaron a ti a participar en la vida política. Señalabas como uno de los hechos más impactantes o traumáticos en tu vida la desaparición física del presidente Hugo Chávez. Yo quisiera que nos hablaras acerca de esa relación. ¿Qué vistes tú en el presidente Chávez como joven para movilizarte a favor de su causa? ¿Y qué piensas tú que pueden ver los jóvenes hoy cuando ya él no está físicamente? ¿Piensas que murió? Mira, evidentemente que para muchos jóvenes en nuestro país, incluso siendo partidarios del presidente Chávez o no, Hugo Chávez para nosotros representó un antes y un después de la vida política en nuestro país, de cómo vemos la política, de cómo veíamos a los políticos. Hugo Chávez siempre fue y se caracterizó, desde mi punto de vista, como un hombre profundamente humano, dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias los principios y los valores en los que creía. Hugo Chávez fue capaz de incluso entregar y colocar su pecho al frente un 4 de febrero por lo que creía, y fue capaz de mantener una promesa al pueblo venezolano como era llegar a Miraflores, a gobernar con el pueblo y a demostrar a los politiqueros venezolanos cómo se dirigía un país. Siempre recuerdo esa frase que dijo el comandante Hugo Chávez cuando salió de la cárcel, y lo más hermoso de haber visto al comandante Hugo Chávez en Miraflores, que no es una responsabilidad para nada fácil, no es fácil sobre todo cuando estás luchando contra la corriente, cuando estás luchando contra la corrupción, contra prácticas instauradas en nuestro país, cuando estás luchando contra un sistema internacional injusto, cuando estás luchando por una distribución de la riqueza de manera distinta como se hace en nuestro país, por hacer las cosas bien,
por hacer las cosas eficientes. No es fácil. Y el hecho de que el comandante Hugo Chávez se haya mantenido esos 15 años, casi 15 años en el poder político, inclaudicable en sus principios, que jamás se haya vendido a los grupos económicos de poder, que jamás haya cedido, que el comandante Hugo Chávez después, antes de su muerte y después de su muerte, nadie lo ha podido catalogar como corrupto, como un hombre que usufructuó el poder para su beneficio propio, sino que más bien lo que hizo siempre fue sacrificarse por el pueblo, trabajar, y de verdad que nuestra mente, yo de verdad no tengo en mi mente un día, un solo día del gobierno del comandante Hugo Chávez en que no estuviese al frente de su responsabilidad política, desde el compromiso constante de educar a su pueblo hasta haciendo acciones de gobierno. De manera que Chávez siempre fue y será siempre un ejemplo de cómo se es inclaudicable y cómo se es fiel a los principios, de principio a fin. Hugo Chávez fue el mismo del 4 de febrero hasta el 5 de marzo del año 2013. Hugo Chávez siempre fue el mismo Hugo Chávez, y creo que eso es absolutamente valorable, sobre todo cuando siempre tenemos la percepción de que el poder pervierte a la gente. Hugo Chávez fue capaz de romper cualquier tipo de cerco, de vicios que se le acercasen, y precisamente fue un hombre inclaudicable. Para mí es un ejemplo, y siempre ese amor al pueblo, esa capacidad de comunicar las cosas, esa capacidad de hablar como hablaba la gente, de enamorar a la gente e invitar a la gente a soñar, porque Hugo Chávez siempre se colocaba muchos años por delante, como lo hacía Bolívar, se colocaba siglos por delante. Y ese ánimo del comandante Hugo Chávez, esa voluntad y sobre todo esa esperanza que transmitía a la gente, creo que son algunos dones especialísimos de nuestro comandante. Quienes adversan políticamente al presidente Chávez, aún cuando no está vivo, lo responsabilizan de muchas de las crisis sociales que se viven en nuestro país, sobre todo dentro de las crisis que viven los jóvenes. Lo responsabilizan por estos últimos 15 años de gobierno, cuando vemos índices de mortalidad, y sobre todo en este tema que quisiera hacer énfasis contigo, acerca de la mortalidad que hay y la violencia de género que se ha suscitado en los últimos años. ¿Piensas tú que esto guarda relación? Mira, como lo dije anteriormente, el comandante Hugo Chávez, su gobierno, en nuestra revolución, el primer planteamiento que hizo al llegar al poder, incluso antes, fue de transformar nuestra sociedad y de transformar un conjunto de cosas. Nosotros hoy podemos decir con cifras, con hechos concretos, cómo ese proceso de transformación ha tenido hechos concretos. Los niños que en el 98 eran hijos de padres y de familias en situación de pobreza extrema, es decir, niños que no comían 3 veces al día, hoy son jóvenes y son adolescentes, profesionales que hoy tienen una vivienda digna, que hoy pasaron de ser pobres extremos a ser pobres o a ser personas que hoy ya no están en la línea de la pobreza. Y eso ha sido reconocido hoy por múltiples organismos internacionales, es innegable. Ahora bien, siempre el comandante Hugo Chávez, el mismo presidente Nicolás Maduro, nos ha invitado a hacer un acto revolucionario, como es hablar siempre con la verdad y siempre ver a la realidad como un elemento constante en pleno desarrollo para perfeccionar las políticas públicas. El presidente Hugo Chávez, jamás negó problemas que veníamos heredando, a los cuales había que darle una respuesta definitiva. Uno de esos aspectos, evidentemente, que es el tema de la violencia, y creo que se ha hecho un esfuerzo enorme, un esfuerzo que no es suficiente, y hemos estado absolutamente claros en este respecto, pero creemos que es un esfuerzo que vale la pena acompañar. De hecho, el presidente Nicolás Maduro, todos podemos recordar, hizo este año precisamente un llamado a la articulación interinstitucional, incluso con las instancias del poder público municipal y regional, incluso de aquellas personas que adversan al proceso bolivariano y que hoy son gobernadores y hoy son alcaldes, pero que, bueno, tienen una problemática que atraviesa a toda nuestra sociedad independientemente de su clase social y de su partido político. Creo que hacia allá deben seguir los esfuerzos. Siendo ministra de la Mujer en una sociedad matriarcal como la venezolana, tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. Y hablando de realidades, precisamente esta semana se publicaba un estudio en el cual se decía que en lo que va de año han muerto aproximadamente 86 mujeres producto de la violencia. Hemos visto que la violencia de género pareciera que se ha incrementado en los últimos tiempos. Desde el Ministerio de la Mujer, ¿qué medidas se están tomando para frenar esta situación de manera pragmática?
Mira, hay un elemento muy importante a propósito del habilitante que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro, que son los proyectos de ley que ha estado debatiendo la Asamblea Nacional. Y uno de estos proyectos de ley precisamente tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde precisamente se viene a tipificar el femicidio como ese acto contra las mujeres por ser mujeres, en el cual lamentablemente sucede o tiene como consecuencia la muerte de una mujer. De verdad hemos visto de manera muy lamentable cómo sigue en nuestro país muriendo mujeres en manos de sus esposos, de sus compañeros sentimentales, lo cual deploramos absolutamente. Ahora bien, nosotros pensamos que no solamente es importante avanzar en políticas para la atención de las víctimas de violencia de género, para lo cual es importante mencionar que gracias al gobierno de calle de nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy tenemos un sistema de casas de abrigo que es para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus núcleos familiares, con una inversión sumamente alta. Nuestro presidente Nicolás Maduro, sensibilizado precisamente por esta problemática de las mujeres, ha abierto estas casas de abrigo a nivel nacional. Pero solamente, como lo decía, no se trata de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, igual allí están los tribunales, las fiscalías especializadas en género, sino también del tema de la prevención de la violencia de género. Creemos que es muy importante. Y allí siempre hemos hecho un llamado sobre la importancia que tiene que desde los medios de comunicación nosotros sensibilicemos y concienticemos a la sociedad sobre este tipo de violencia que no solamente es física, sino que es psicológica y cuya responsabilidad de frenarla a tiempo tiene que ver con esa mujer que hoy no es esposa, pero que hoy es novia. Y uno de los aspectos bien importantes que estamos trabajando es la violencia en el noviazgo. De manera que estamos desarrollando múltiples trabajos. Por ejemplo, te puedo decir que en el marco de las bases de misiones sociales, el Ministerio de la Mujer viene impartiendo talleres sobre la violencia de género, concientizando a nuestras mujeres en más de 479 bases de misiones y hemos formado a 5.079 mujeres. Igualmente, hay un aspecto muy importante para combatir la violencia de género que tiene que ver con la participación de las mujeres organizadas en su comunidad para alertar a tiempo sobre situaciones de violencia que se puedan presentar en su comunidad, en el edificio, en la urbanización. Por eso, conjuntamente con el Movimiento por la Paz y por la Vida, venimos adelantando un proceso organizativo a través de las defensoras comunales de los derechos de las mujeres. Allí tenemos organizadas aproximadamente 8.500 mujeres a nivel nacional, difundiendo todo el alcance de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De manera que son múltiples esfuerzos que venimos haciendo, no nada más el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial también, que tiene un papel muy importante y bueno, sumamente comprometidos con bajar esta cifra. Creo que es un gran compromiso y un reto del gobierno bolivariano. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Hablando de compromisos y retos, tuviste la responsabilidad de estar al frente de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, una responsabilidad que muchos de alguna forma te subestimaron porque pensaron que eras muy joven para ocupar tal cargo. Yo quisiera que nos hablaras de esa experiencia, si fue un compromiso difícil para ti y cuáles son los nuevos retos que tienes en la vida. Esto lo vamos a hablar al regreso en Al Descubierto. Continuamos con Andreina Tarazón Bolívar. Ella está conversando aquí con nosotros hoy. Tiene la responsabilidad de ser ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Hablamos de la responsabilidad de la Superintendencia de Precios Justos. ¿Qué sentiste cuando estuviste al frente de esta responsabilidad? Mira, primero un gran reto personal y principalmente un gran reto para la revolución. Desde que estuve allí el primer día, asumí que bueno, todo lo que estuviese en nuestras manos, en mis manos, para poder llevar adelante con buen pie, con buen éxito, la superintendencia. De mi buen desempeño allí iba a depender también el buen desempeño que tuviese para la revolución, la creación de esta instancia. Y bueno, un inmenso reto, sumamente agradecida con nuestro presidente Nicolás Maduro, por el hecho de que en el marco de una sociedad que por lo general discrimina a la juventud, a las mujeres, tú mismo lo decías, el tema de la subestimación, bueno, el presidente Nicolás Maduro, como lo ha hecho en su gestión de gobierno, le ha apostado a las mujeres y a la juventud
De manera que fue un reto inmenso, muchísimo esfuerzo, muchísimos trasnochos, pero bueno, muy, muy importante la experiencia que pudimos adquirir allí y sobre todo las bases que dejamos sentadas a través de, bueno, distintos mecanismos para que hoy la superintendencia, bueno, tenga ese trabajo importante que está haciendo nuestro compañero Andrés Eloy Méndez, que bueno, felicito todo el esfuerzo que está haciendo allí. Y lo más importante es que independientemente de las personas que estemos ocupando una responsabilidad puntual, es que las instituciones como institución, como organización, funcionen para el país. Y yo creo que hoy tenemos una superintendencia fortalecida, evidentemente con muchísimos retos por delante, con muchísimos desafíos, pero bueno, yo estoy absolutamente satisfecha de que el poco tiempo que estuve allí lo hice con todo el amor del mundo, todos los esfuerzos para que hoy tengamos, bueno, una superintendencia con unas bases que evidentemente todavía faltan consolidar, pero bueno, desde el punto de vista personal, un gran reto y una gran responsabilidad. Hace unos minutos utilizabas una frase que es muy emblemática. Decías que el poder pervierte. ¿En qué piensas tú que te ha cambiado la vida ocupar el cargo de ministra y qué diferencia hay entre esa joven universitaria de la Central que vivía en una residencia por San Pedro a la Andreina Tarazón de hoy? Mira, sabes que en nuestro país, producto, yo me imagino, bueno, de muchos años de una cultura y de la construcción de algunas percepciones, se piensa que ser ministro o tener una alta responsabilidad política en nuestro país es un privilegio. Desde el punto de vista, bueno, del poder, del uso del poder para enriquecerse, etcétera. Y realmente estar en esta responsabilidad suele ser para nosotros y nosotras más un sacrificio de nuestra vida personal, de un esfuerzo cotidiano, pero bueno, es un sacrificio que lo hacemos con todo el amor del mundo porque entendemos que de nuestro esfuerzo hay, bueno, cosas superiores, hay elementos superiores, la construcción de la patria. Yo en lo particular, un cambio de la ministra, de la Andreina universitaria a la Andreina ministra, bueno, evidentemente desde el punto de vista de la personalidad, estar en estas responsabilidades lo invitan a uno o le forjan a uno el carácter, la necesidad de la determinación, la necesidad de ser, bueno, eficiente, de ser eficaz, de ser exigente con los equipos de trabajo, evidentemente que para una representa evidentemente un fortalecimiento en la personalidad, una ratificación de la responsabilidad, bueno, porque tenemos a un país, tenemos a un pueblo que espera por nosotros y eso nos invita a ser mejores, a leer más, a ser más estudiosos, a ser más exigentes con nosotras mismas, a ser más exigentes con los equipos de trabajo. Y bueno, evidentemente que hay un cambio, pero yo creo que no es un cambio de esas perversiones del poder, sino que es un cambio desde el punto de vista de la conciencia que uno adquiere como mujer y más a temprana edad, de que cada hecho que uno haga en la vida, bueno o malo, repercute en la vida de un país. ¿Hay espacio para el amor en ese sacrificio? Por supuesto. Bueno, el amor al pueblo, el amor a los compañeros de trabajo y bueno, el amor a la pareja también. Bueno, le damos las gracias a Andreina Tarazón. Ella es ministra de Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género por haber estado con nosotros hoy al Descubierto. Bueno, sigan disfrutando ustedes de nuestra programación y gracias por habernos acompañado.